Y tú escuchas Radio Obra Misionera. Dios les bendiga, amada audiencia. Estamos una vez más en una nueva edición de su programa Misioneros a la Obra por Radio Obra Misionera. Les saludamos en el nombre de nuestro amado y Salvador Jesucristo. En esta noche, muy especial para mí, el poder venir y hablar un momento del amor de Dios. Es un gran privilegio. Vamos a orar para iniciar esta edición. Padre amado celestial, al venir a tu presencia, somos dichosos y maravillados, Señor, a la vez, de que en este tiempo tú aún tengas hijos de Dios, aún tengas creyentes por todo lugar, por todo el mundo, Señor, que están tratando de vivir tu palabra, están creyendo tu palabra, son los despreciados de este mundo. Pero Padre, son muy amados de Dios. Te damos gracias por esta oportunidad que me das, Señor, de poder hablar un instante del amor de Dios. Seguro que no tendremos las palabras suficientes para exaltar ese amor, pero te pedimos que tú guíes estas palabras donde sean necesarias, Señor, y que aquel hijo tuyo, Señor, que está allí, perdido en el mundo, que no ha sido traído a luz, pueda escuchar estas palabras y reconocer su posición. Que él pueda reconocer que hay simiente en su corazón y pueda ser traída a vida. Te pedimos, Padre, que tú guíes estas palabras. Nos encomendamos en tus manos, en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga, hermanos y estimado amigo que escuchas. Queremos ir a la Escritura para iniciar este pequeño pensamiento. Solo hablaremos un instante del amor de Dios. Leeremos la Escritura allí en Juan 3:16 y Romanos 8, verso 1 y 2. Dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Juan 3:16: Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en Romanos 8, verso 1 al 2, dice: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Es maravilloso en este día poder hablar del amor de Dios. Pero para entender el amor de Dios, queremos ver un poco las condiciones como estaría el mundo en este día. En 2 de Timoteo, capítulo 3, dice la palabra de Dios. El apóstol San Pablo está escribiendo esta carta a Timoteo. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Oh, seguro que hay muchos religiosos allí teniendo mucha apariencia de piedad, pero los resultados de su conducta demuestran que han negado
la eficacia del Evangelio en sus vidas. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado. Arrastradas por diversas concupiscencias, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, porque también mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos que resistieron a Moisés. Ellos imitaron por un tiempo todo lo que Moisés hacía. Así hay hombres réprobos en este día, personificando el Evangelio. Pero habrá un día, hay un día en que esa insensatez se terminará. Y ese es el día, amada audiencia, que tenemos y estamos viviendo en este día. Un día loco, un día desdichado, una edad que en apariencia es muy rica, en apariencia no tienen necesidad de nada, pero una edad muy desventurada, sin Dios y sin esperanza. Vemos que desde la caída de nuestros padres allá en Edén, Adán y Eva, hemos visto cómo esto se ha ido manifestando. Dice la Escritura en 1 de Juan 3:12, no como Caín, que era del maligno. Y usted sabe, usted conoce la Biblia en Génesis, cómo viene una manifestación de esos hijos, una simiente de hijo de Dios y una simiente de hijo de los hombres. Y así mismo estamos hoy día, una simiente de hijo de Dios y una simiente de hijo de los hombres, una simiente de la serpiente. Pero Dios conoce a los suyos. Quisiera compartirles Hebreos capítulo 10. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 10, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Aleluya. Amigo y hermano, la ley del pecado y de la muerte. Toda nación tiene una ley. Toda nación de esta tierra tiene una constitución y cuerpos legales, leyes, que de alguna forma los legisladores humanos tratan de colocar reglas y límites para la convivencia en una nación. Y usted, siendo ciudadano de este país, Chile, aun cuando vemos en las noticias demasiada corrupción en estas leyes, en cómo fueron redactadas, en cómo hubieron intereses económicos en su redacción,
Pero cuando usted viola aún esta ley que ha sido de forma corrupta confeccionada, aún así, usted sabe que si usted viola esa ley, estará siendo traído a juicio. Asimismo, no importa si usted fue criado en una iglesia, si usted fue criado con un pensamiento libre, con un ateísmo, no importa si usted niega la existencia de Dios, no importa. Amado amigo, todo hombre o mujer en esta tierra, un día tendrá que venir ante Dios y dar cuenta por lo que ha hecho con la vida que Dios le otorgó. Todo hombre tendrá que ser traído a juicio. La gran pregunta, ¿cuál es la ley que Dios utilizará para que usted sea traído a juicio? ¿Por qué fe usted será juzgado? Si usted dice, yo fui católico toda mi vida, cumplí los ritos, cumplí aquellas cosas que la Iglesia Católica me exigía. Si fuera por la fe católica, entonces ¿dónde estarán los protestantes, pentecostales, bautistas, presbiterianos, luteranos? ¿Dónde estarán? ¿Cómo Dios podría ser un Dios justo y juzgar al hombre y a la mujer por la fe católica? Recordemos que la Iglesia Católica fue establecida en el año 325 después de Cristo. Por lo tanto, tiene que haber algo más antes. Y si el pentecostal dice, yo seré juzgado por la fe pentecostal, ¿dónde estará el católico? ¿Dónde podrá encajar? Y así el bautista, el presbiteriano, el musulmán. El que tiene preceptos comunistas, el que tiene preceptos de ateísmo. La gran pregunta es, ¿Dios qué considerará para traer al hombre a juicio? Porque Dios dio una vida. Dios nos creó. Nos creó con un alma allá adentro, y esa alma tiene libre albedrío. No obstante, esa alma necesita adorar a su Creador. Entonces, ¿cómo seremos traídos a juicio? ¿Por qué fe? Entonces entendemos cuando vemos su palabra. Vemos que no hay otra medida más grande, que no hay otra ley más grande, que por esta palabra de Dios seremos traídos todos a juicio. Entonces, siendo que nuestros padres Adán y Eva cayeron, ellos vivían en eternidad y pasaron de eternidad a tiempo. Ellos rompieron el compañerismo estrecho que tenían con Dios. Entonces, cuando estamos aquí, en pleno siglo XXI, ¿cómo tú te presentarás delante de Dios? Hubo un gran evangelista que un día, en sueños, él se presentaba ante el trono de Dios. Daniel Curry.
Y él fue al trono de Dios. Y Dios le preguntó: Daniel, ¿robaste alguna vez en tu vida? Y el gran evangelista dijo: yo nunca. Pero esa luz, esa presencia de Dios era tan resplandeciente, tan fuerte, que mostró toda la vida de Daniel. Y él se acordó esas pequeñas cosas que robó siendo un niño. Y él le dijo: sí, sí robé, Señor. Y después Dios le pregunta: ¿has mentido, Daniel? Y él iba nuevamente a decir: Señor, yo nunca. Y él vio todas las veces que él mintió en la tierra. Entonces él le dijo: sí, Señor, tú hoy puedes engañar a tu esposa, puedes engañar a tus hijos. Tú que eres un mundano, tú que eres un cristiano a medias, tú puedes fingir que eres un cristiano. Y muchas personas verán tu vida y quizás tú los convencerás. Pero cuando seas llevado ante esa presencia, no quedará nada escondido. Nada de tu vida estará escondido ante Él. Y lo vamos a ver por qué. Entonces, Dios dijo: Daniel, por cuanto has transgredido mi ley, tu condena, eres culpable y tu condena es el infierno. Él decía: pero yo traje tantas almas a Cristo. Pero ya la condena había salido. Pero en un momento, una dulce voz entre medio del trono, que decía: Padre. Era Jesús. Él decía: Padre, Daniel se reparó por mí allá en la tierra. Él se paró por mi nombre, Él se paró por mí. Padre, ahora yo me paro por Él. ¿Y qué harás tú cuando estés frente a ese tribunal? ¿Qué harás tú? Si Dios ha provisto un sacrificio por nuestros pecados, ¿qué harás tú si no lo has recibido? Aleluya. Entonces, queremos entrar un momento a Juan 3:16. Quería también compartirles hubo ya una pequeña historia. Hubo ya en el tiempo en que los Estados Unidos esclavizaban a pueblos de distinta raza. Y había un hombre anciano de raza negra que era esclavo. Y este hombre anciano solían tener antiguas reuniones de cantos en la iglesia, cantos en el campo, ahí en los campos de azúcar, de maíz. Y estos esclavos se reunían y ministraban entre los esclavos y predicaban. Tenían reuniones. Y una noche hubo un anciano allá que fue salvo. Y cuando fue salvo, él supo que era libre entonces. Así que le empezó a decirle a los otros esclavos
A la mañana siguiente, en la plantación, él dijo: soy libre. Y lo anduvo diciendo por todas partes: soy libre. A cada uno de ellos le decía: soy libre. Él estaba en medio de la plantación, gritando que era libre. Repitió tanto eso que llegó a oídos de su patrón, que había un esclavo que estaba diciendo que era libre. Así que su patrón lo hizo venir y le dijo: mira, Sam. El anciano se llamaba Sam. Dijo: ¿qué es esto que oigo que está diciendo entre los esclavos, que tú eres libre? Sam dijo: sí, patrón. Dijo: eso es verdad. En una reunión anoche yo fui librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del pecado y de la muerte. Yo fui librado de ella. Hay una ley de pecado y de muerte por la cual está viviendo este mundo aquellos que no han recibido la gracia de Jesucristo. Pero ahora uno está libre de eso. La muerte solo mora en el pecado. El pecado y la muerte son lo mismo. Pero cuando uno está lejos del pecado, está lejos de la muerte. Pero mientras uno está en el pecado, está en la muerte. Por tanto, cada uno está libre de la ley del pecado y de la muerte. Uno es una nueva criatura en Cristo. Y entonces uno está libre. Y su patrón le dijo a Sam: ¿realmente dices eso en serio, Sam? Sam dijo: sí, Señor. El Señor me llamó anoche para que le hable a mi pueblo y les hable para que ellos puedan ser libres de la ley del pecado y de la muerte. Aunque somos esclavos, sin embargo, podemos ser libres de la ley del pecado y de la muerte. Y el patrón dijo: Sam, ¿realmente dices eso en serio? Patrón, no sé qué hacer. No sé qué va a hacer conmigo después de que yo diga esto. Pero yo le estoy diciendo: soy un hombre libre. Estoy libre de la ley del pecado y de la muerte. ¡Aleluya! Y el patrón dijo: Sam, yo soy cristiano también. Tú sabes, y debido a que Dios te ha librado del pecado y de la muerte, y eres cristiano, y tú sientes que quieres decirle a tus hermanos acerca de ello, voy a ir esta mañana y te voy a libertar. Y firmaré la proclamación, y tú puedes ser un hombre libre, no atado por nadie, para que prediques el evangelio a tus hermanos. Y el anciano predicó por muchos años. Y una vez, después, como todo lo hacemos, llegamos al final de nuestro camino. Y cuando llegamos al final de nuestro camino, cuando él llegó, él cayó enfermo y él quedó inconsciente, quizás por varias horas. Y muchos de sus hermanos blancos entraron a visitarlo, y dio la casualidad que un grupo de ellos estaba en el edificio cuando él despertó. Él volvió en sí. Y Sam miró alrededor y dijo: ¿me quieren decir que no estoy allá todavía? Y ellos le respondieron: Sam, tú has estado dormido. Pero él dijo: no, yo no estaba dormido. Yo estaba allá en el otro lado. Y ellos dijeron, sus hermanos ministros dijeron: Sam, dinos lo que viste en el otro lado. Bueno, dijo él, entré en una gran puerta, blanco perla. Y cuando entré allí, vi el trono y lo vi a él. Y se acercó un ángel. Y ese ángel me preguntó: ¿eres Sam? Yo soy, le dije. Sam dijo: aquí está un manto y una corona. Te has ganado esto, Sam, por las grandes obras que tú hiciste en la tierra.
Y Sam dijo: no me hablen de un manto y una corona como recompensa. Entonces el ángel le dijo: ¿qué te gustaría como recompensa? Y Sam dijo: solo permítanme mirarlo a él por 1000 años. Yo creo que todos nos sentimos así. Yo no quiero mantos y coronas y palacios. A mí me gustaría solo mirarlo a él. A mí me gustaría solo mirarlo a él. ¿Dónde tú estarás en aquel día, mi amigo? Ya es más tarde de lo que pensamos. El tiempo es urgente, es ahora, Hay una necesidad en nuestras almas. Y Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios. Dios amó. Dios, ¿quién es Dios? El omnipotente, el omnisciente. ¿Qué hizo Él? Amó. El amor divino es lo más grande que puede existir en esta tierra. Usted ve allí, le llamamos, de acuerdo a los escritos, amor filio a ese amor que hay entre un padre y su hijo, un esposo y su esposa. Pero ese esposo, cuando vemos las noticias, encuentra a su mujer con otro hombre. Él viene y los mata a ambos. Y él dice: la maté porque la amaba. Ese amor filio es un amor corrompido. Pero el amor perfecto es el amor de Dios. Ese amor divino, ese amor ágape. Entonces, con ese amor perfecto, Dios nos amó. ¿A quién? Dice la Escritura en Juan 3:16: amó Dios al mundo. Al mundo. No dice unos pocos, Él dice a todos. La voluntad perfecta de Dios es que todos procedan al arrepentimiento. Pero Dios, siendo Dios y conociendo todas las cosas, Él sabe cuáles son suyos. Él sabe cuáles vendrán. Él sabe que a ti te llegó esta cinta, este video. ¿Qué harás con él? Esa es tu decisión. Al mundo, la mayor compañía, el mayor grupo, toda la raza humana, que ha dado a su Hijo unigénito. Todos los seres humanos muchas veces damos, buscando obtener algo de recompensa, buscando algo en paga. Pero Él hizo el mayor acto. Él dio. Que ha dado a su Hijo unigénito. Su Hijo unigénito, el mayor don, el mayor regalo, lo más preciado que tiene Dios. Él dejó sus ropajes reales y se hizo un cuerpo para caminar esta vereda, para vivir nuestras vidas, para sentir como nosotros sentimos, para vivir esta vida que Job dice es una vida harta de sinsabores, corta de días y hastiada de sinsabores. Entonces la Escritura dice: Él dio a su Hijo unigénito para que todo aquel. Y este es el mensaje para ti en esta hora. Es la mayor oportunidad que tú tienes, porque la Escritura está diciendo: para todo aquel
Esa es tu oportunidad. Dios hizo todo lo que Él tenía que hacer. Juan el Bautista, cuando vio a Cristo venir, Él dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él pagó el precio. Él pagó todo. Él conquistó la muerte. Él conquistó el infierno. Él murió un viernes y se levantó un domingo por la mañana. Él conquistó todo. Todos los reinos del enemigo Él los conquistó. Él no dejó nada sin conquistar. Pero recuerda esto, Él es un caballero. Él nunca pasará por encima de lo que Él puso en nuestra alma. El libre albedrío. Por eso dice la Escritura: para todo aquel, todo está conquistado. No hay nada de obras que tú puedas hacer para lograr ser merecedores de algo. No importa cuánto tú prediques, no importa cuánto tú hables, no importa cuánto digas que Dios es bueno, no importa. La palabra de Dios dice: para todo aquel que en Él cree. Entonces te dejó la mayor oportunidad a ti. Pero esa mayor oportunidad es lo más simple del negocio: creer. Aleluya. Él conquistó todo. Solo te pide que tú le creas. Que tú creas que esa obra de redención Él la hizo por ti. Pero dice la palabra de Dios: para que todo aquel que en Él cree. No es solo creer una parte de la palabra, una cosa pequeña de la palabra. No es eso. Vamos a leer Juan. Para entender esto vamos a leer Juan en el capítulo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz de las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aleluya. Entonces, ¿quién es Él? El autor y consumador de nuestra fe. ¿Quién es Él? Jehová del Antiguo Testamento, Jesucristo del Nuevo Testamento. Es el mismo, no es otro, no es la primera, la segunda persona, la tercera persona en la Trinidad. Eso no existe. Eso no está en la Biblia. Él, el mismo Dios, creador, es el mismo Dios salvador. Entonces la demanda y la oportunidad es para todo aquel que en Él cree, en Él. Y Él tiene mucha atracción. El amor de Dios tiene tal atracción que cuando un hijo de Dios ve ese amor que fue desplegado por ti, entonces Él corre y dice: yo creo. Hermano, ¿cuál es el requisito? ¿Qué debo hacer? Yo creo. Entonces usted ve al etíope cuando Felipe le predicó el evangelio. Ellos llegaron a una fuente de aguas y el etíope le dijo: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo: solo que tú creas. Entonces, el evangelio está encerrado en creer.
tú tienes que creer. Dios no va a imputar otro pecado a la humanidad que la incredulidad a la palabra de Dios. No hay muchos caminos, solo dos caminos: creer el evangelio de la verdad, la palabra de Dios, o no creer. Vamos a Marcos 16 para entender esto. Él dice, y les dijo, Jesucristo dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. No hay, cuando tú escuchas el evangelio, no hay muchos caminos, amigo. O es creer o no creer. Así de sencillo, así de simple. Tenía unas notas del gran predicador del siglo XVIII, Spurgeon, que él dice acerca de Juan 3:16: el amor de Dios es algo maravilloso, en especial cuando lo vemos establecido en un mundo perdido, arruinado y culpable. ¿Qué había en el mundo que Dios pudiera amar? ¿Qué había en el mundo que Dios pudiera amar? No había nada digno de amor. En aquel desierto árido no crecía ninguna flor fragante. Enemistad con Él, odio hacia su verdad. Hoy en día, odio hacia su verdad. Grupos declarados enemigos de Dios. Menosprecio de su ley. Rebelión en contra de sus mandamientos. Estas eran espinas y los arbustos espinosos que cubrían el páramo. Pero ninguna cosa deseable florecía allí. Entonces, ¿de dónde vino este amor? De nada fuera de Dios mismo. El amor de Dios surge de sí mismo. Ama porque su naturaleza lo lleva a hacerlo. Dios es amor. Primera de Juan 4:8 nos dice que Dios es amor. Nada sobre la faz de la tierra podría haber merecido su amor. Nada. Tú ni yo. Nada era merecedor de su amor. Porque aunque sí había mucho que merecía su desagrado, su desaprobación, este río de amor fluye de su propia fuente secreta en la deidad eterna. Y no le debe nada a ninguna lluvia ni arroyo que nacen en la tierra. Tal río brota debajo del trono eterno y se llena nutriéndose de los manantiales del infinito. En el regalo de su Hijo unigénito, Dios mostró su amor por nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El trasfondo negro del pecado hace que la fulgurante cuerda de amor brille con más claridad. Cuando los relámpagos escriben el nombre del Señor con un dedo flamígero sobre el borde oscuro de la tempestad, nos vemos obligados a verlo. Así también cuando el amor graba la cruz en la libreta de nuestro pecado, hasta los ojos ciegos deben ver que en esto consiste el amor. Aleluya. Qué maravilloso. En el mensaje del profeta a la edad de Esmirna, dice: los pensamientos eternos de Dios, párrafo 164. Los pensamientos eternos de Dios. Permítame preguntarle, ¿son eternos los pensamientos de Dios? Si usted puede ver esto, la respuesta a esta pregunta, entonces entenderá muchas cosas. Dios es inmutable, tanto en esencia como también en sus modos.
Dios es infinito en sus habilidades. Por lo tanto, como Dios, Él tiene que ser omnisciente. Si Él es omnisciente, entonces no está ahora mismo. No está ahora aprendiendo. Dios no está aprendiendo. Ni tampoco está tomando consejo de alguien más. Ni aún está tomando consejo de sí mismo. Ni tampoco está en ningún tiempo añadiendo a su conocimiento. Porque si él puede añadir a su conocimiento, entonces Él no sería omnisciente. En dado caso, lo mejor que podríamos decir es que algún día tal vez será omnisciente. Pero amigo, eso no es escritural. La palabra de Dios dice que Él es el Dios omnisciente. Él es omnisciente. Él nunca ha tenido un pensamiento nuevo acerca de algo, porque todos sus pensamientos siempre los ha tenido y siempre los tendrá. Aleluya. Y Él conoce el fin desde el principio, porque Él es Dios. Por lo tanto, los pensamientos de Dios son eternos, son reales. Aleluya. Maravilloso. Entonces, ¿cómo llegamos a ser simiente de Dios? Llegamos a ser simiente por medio del nuevo nacimiento. Éramos simiente. Y por eso fuimos nacidos de nuevo, porque solo los escogidos pueden ser nacidos de nuevo. Aleluya. Porque éramos simiente. Es la razón por la cual podemos ser vivificados. En el que no es simiente no hay nada que vivificar. Aleluya. Tú, hijo de Dios, puedes continuar por mucho tiempo sin reconocer que eres un hijo de Dios. Asimismo, muchos cristianos hoy en día, que son verdaderos hijos de Dios, que no han venido a la luz del Evangelio, son como la historia del aguilucho que fue criado en el nido de la gallina. Había un agricultor allí que tomó un huevo del nido del águila y lo puso debajo de la gallina. En su debido tiempo, todos los huevos de abajo de la gallina empollaron. Los pollitos se llevaban bien con la mamá, pero el aguilucho no podía entender la búsqueda de alimento en el campo de estiércol. ¡Aleluya! Un hijo de Dios nunca estará conforme con su vida en el mundo. Un hijo de Dios nunca estará conforme con esa religión que ha dejado la palabra de Dios por credos de hombre. Un hijo de Dios nunca aceptará. Él tiene que salir. Un hijo de Dios no fue hecho para estar comiendo allí, en medio del estiércol, en medio de esos gusanos. Palabra de Dios mezclada con el mundo. El hijo de Dios no fue hecho así. Eso a un hijo de Dios lo confunde. Pero dice, un día muy alto en el aire, el águila madre que había puesto el huevo se fijó que aquel aguilucho en la tierra estaba bajo una velocidad tremenda y gritó lo más fuerte posible: sube acá conmigo. Él nunca había oído el grito del águila, pero cuando oyó aquel primer grito, algo empezó a incitarse dentro de él y anhelaba arrojarse hacia aquel grito, pero tenía miedo de experimentar. Tal vez tú estás diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué está diciendo este hermano de forma tan enredada? No te estoy diciendo nada fuera que no esté en la palabra de Dios. Pero tenía miedo de experimentar.
El aguilucho en el nido denominacional. El aguilucho en el nido del pecado, del mundo. Estaba un poco atrofiado en sus alas. Y otra vez la madre águila pasó y le gritó que se arrojara al viento para seguirla. Y ese aguilucho dijo: tengo miedo. Otra vez la madre gritó que hiciese el esfuerzo. Sacudiendo las alas, se lanzó al aire, respondiendo a la llamada de su madre, se elevó hacia los cielos. Él siempre había sido un águila. Él se condujo como un pollo. Tú te estás conduciendo como un hijo de este mundo, un hijo de religión. Pero seguro que si eres un hijo de Dios no estás satisfecho en tu corazón con esa clase de vida. Pero cuando tú escuchas la llamada de la gran águila, un verdadero hijo de Dios oye el grito del Espíritu por la palabra. Él también se dará cuenta de quién es y correrá al gran águila profeta para estar con él para siempre, sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús. Aleluya. Ya hemos llegado al final de este tiempo. Al final de esto, mi hermano, la pregunta es: ¿eres un hijo de Dios? Porque si eres un hijo de Dios, entonces la simiente tiene que venir a vida. Si el sol del Evangelio, de su palabra, te está dando en esta hora, ¿cuál es el requisito? Es que, hermano, para que seas lleno del Espíritu Santo, usted tiene que saltar, usted tiene que moverse. No, hermano. La palabra dice en Hechos 2:38: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, lo primero que tiene que pasar es creer o no creer. Y si tú crees, entonces un hijo de Dios rápidamente dirá: ¿cuál es el paso siguiente? Allí en Hechos, cuando el apóstol Pedro le está predicando a Cornelio y la casa de Cornelio, la palabra dice que ellos creyeron y fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces Pedro le dice: entonces, ¿qué puede impedir el agua? El bautismo. La Escritura no se contradice. El Espíritu Santo no vendrá a una vida incrédula. Lo primero que debe pasar es que tú creas. Dios tiene cuidado de usted. Él tuvo el cuidado suficiente de conquistar a todo enemigo por usted. Que todo lo que ustedes tienen que hacer es ser sincero y creerlo. Él conquistó la muerte. La muerte no es nada que yo tenga que conquistar. Ya está conquistada. La enfermedad no es para que yo la conquiste. No es para que Cristo la conquiste. Ya está conquistada. Yo tengo que tener solo el cuidado suficiente para creerlo. ¿Tienen ustedes miedo? Tal vez de lo que alguien más les ha dicho. ¿Tienen ustedes miedo del diagnóstico del doctor? Una enfermedad. ¿Tienen ustedes miedo de pararse allí frente a frente contra el diablo? Digan: yo he confesado mis pecados, he puesto todo a un lado, yo he creído toda la palabra, aquí estoy, Señor, aquí estoy. Tú tuviste cuidado de mí. Él tuvo cuidado de conquistar todo por ti.
Yo tengo cuidado ahora, Señor, de ti. ¿De qué? De creer. Creer. Vamos a orar. Padre amado celestial, estas palabras están ardiendo en mi corazón. Porque a pesar que nací en el seno de una familia cristiana, cuando crecí y dejé de ser niño, fui enfrentado a esta decisión. Creer a su palabra o no creer. Y Padre, un día esa simiente vino a vida y hubo un nuevo nacimiento. Y Padre Celestial, tú has guardado cada una de tus promesas en mi vida. Así, Señor, vengo como un testigo de que tu palabra es la verdad. Oh Señor, donde quiera que lleguen estas ondas, si usted está allí escuchando esto, coloque su mano allí en el equipo donde está escuchando. Créalo, confiéselo. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin creerle a Él es imposible que Dios pueda hacer algo por usted. Fe mueve la mano de Dios. Oh Padre Celestial, que en esta hora ese Hijo de Dios que ha estado vagando en religión y en el mundo, oh Padre, que Él pueda reconocer que no fue creado para estar en medio de un nido de gallinas. Él no es una gallina para comenzar. Él no está allí, Señor, para estar en medio del estiércol, en medio del pecado, de la ley del pecado y de la muerte. Oh Padre Celestial, que esas vidas puedan ser traídas a luz. Oh Padre Eterno, estamos, Señor, entregando este espacio, esta edición de este programa en tu presencia, para que tú guíes estas palabras, estas torpes palabras, donde quiera que sean necesarias. No pases de mí, Señor. No pases de tu Hijo que está allí. Que Él pueda venir a vida, Señor. Porque todos los que el Padre me da vendrán a mí. Y el que a mí viene, yo no le echo fuera, dijo nuestro Señor Jesucristo. Así que tenemos confianza, Señor. Tenemos confianza que tú tienes cuidado de nosotros. Oh Padre Celestial, la gran pregunta es: ¿qué haremos con este Jesús llamado el Cristo? Tal vez el que escuchó esto no andaba buscando un programa de estos, pero si ha sentido a Dios hablarle a su corazón, oh Padre Celestial, toma su confesión allí mismo. Te pedimos, Señor, que tú concluyas el negocio en cada uno de tus hijos. Y te damos gracias por esta oportunidad. Nos rendimos a ti en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Dios les bendiga. Amada audiencia, shalom. Que Dios les bendiga.